la idea de juntarnos hoy a hacer un homenaje a Álvaro Herrera León, pero también a los otros 4 paisanos y compañeros, Berta Restrepo, a Iberón, a Lurso Durango, Washington Barrios y a Rosita Herrera Escobar. La idea es hacer eso, es hacer un homenaje. Un poco también esta actividad se inserta en un flujo de cosas que ya empezaron a pasar desde el 2019 y desde antes. Quienes pasaron en la sala se darán cuenta que, bueno, que esto sencillamente es como una parte y como que una concreción de algo que ya había echado a andar. Y esto es el archivo que trajo Carmenza, que siempre ha guardado las cartas de su hermano y todo el archivo. Y ese es el archivo de Carmen. Entonces, Carmenza, muchas gracias por eso. Bueno, qué decir. La idea es, van a ver algunos compañeros y compañeras de organizaciones que militan acá. Álvaro, colombiano, militante acá, entonces es pertinente también reconocer el laburo que hacen los compañeros y compañeras que son colombianos y que están militando acá. Es una manera también de rendir homenaje a Álvaro en ese sentido. Después de leer las cartas, yo siento que igual la presencia de uno aquí en Argentina, como que unas antes y unas después, porque uno se va a sentir, se va a encontrar en todo lo que dice. Entonces, bueno, vamos a ver esas palabras. Después con Martina, que hizo un libro hermoso, vamos a presentar. Y la familia Herrera va a leer algunas cartas. Gabriela, que también hace presencia, va a leer un poema de su madre. Entonces, bueno, nada, agradecimientos también al consulado de embajada en su presencia. Se llamó y hubo una respuesta. Gracias por eso también. Y especialmente también a Yeye, que se ha echado el evento al hombro, le ha metido fuerte, entonces también gracias por eso. Y bueno, yo no soy muy protocolar y medio que doy vueltas, pero bueno, no es porque esté nervioso, yo ahora quiero invitar a Mauricio y a Viviana, que son del colectivo de Copa. Un poco, ellos en 2019 hicieron la instalación de la baldosa con otras colectividades, la familia Herrera de Argentina, y sin eso esto no hubiera sido posible. Entonces la idea es invitarles a que nos compartan un poco de esa experiencia del 2019, a Viviana y a Mauricio. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, Mauricio, bueno, nosotros fuimos parte de un colectivo que se llamó Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz, que fue una linda experiencia de trabajo con la cual nosotros resistimos, digamos, los desafíos del exilio colombiano en una época muy dura del conflicto armado, donde la persecución contra la oposición política se hizo más habitual, y bueno, muchos de nosotros y nosotras tuvimos que, sin pensarlo, abandonar el país. El país nos abandonó a nosotros en esos momentos, y bueno, como estrategia para sobrevivir, pero también para resistir al exilio, empezamos a generar también como apuestas y procesos colectivos. Porque al exilio se resiste, digamos, superando la exclusión y manteniendo las banderas, pues, en el caso de la paz, la justicia social y la hermandad de los pueblos. Perdón, esto todavía me conmueve, así que si me emociono, me disculpan. Bueno, y gracias a Andrés por permitirnos acá compartir con ustedes la experiencia. Esto empezó, digamos, como una cadena de afectos y resistencia, porque nos permitió encontrarnos con la familia de Álvaro. Nosotros, en esa batalla por los derechos humanos, digamos que aprendimos con H de hacer piel la experiencia argentina, de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y ganaron para nosotros mucha relevancia simbólica, por ejemplo, lugares como el Parque de la Memoria, los organismos de derechos humanos que también nos acogieron y de los cuales aprendimos muchísimo
no solo para mantenernos en pie, sino también para tratar de incidir hacia Colombia en lo que entendíamos empezaba a abrirse como una posibilidad de tratado de paz para generar esas transformaciones sociales necesarias y tan largamente aplazadas. Y bueno, un día, les cuento, si me siento mucho, vinieron unos familiares y los llevamos al Parque de la Memoria, porque es un lugar importante para nosotros. Y nos dicen, no, pero yo tengo una amiga que su hijo era militante acá en la época de la dictadura y fue detenido desaparecido. Entonces nos pusimos en la tarea de ubicar en las placas de aquel momento el nombre de Álvaro. Y bueno, ya como que nos quedó ahí anclado en el corazón y en la cabeza, y empezamos a rastrear esa historia. Y entonces encontramos que no era solamente la historia de Álvaro, sino otros 5 colombianos que habían sido desaparecidos. Empezamos a salir a las marchas del 24 de marzo con los carteles, con las fotos de ellos 5, también con una memoria de solidaridad de encuentro, en esa lucha común por la vida y por los derechos humanos. Y bueno, ese proceso siguió avanzando, conocimos aquí el proyecto de Baldosas por la Memoria, nos parece también lindo como una experiencia de creación colectiva y esas marcas de memoria en el territorio que se habita cotidianamente. Y bueno, ya estábamos nosotros también en otra etapa, habíamos construido una red latinoamericana de organizaciones de exiliados y de personas forzadas a migrar en Colombia. Hicimos un encuentro. Y bueno, ahí se fueron alineando los planetas porque María Teresa, que era nuestra familiar, amigo desde la familia de Álvaro, los contactó, les contamos la idea de la baldosa y empezamos a dialogar y a encontrarnos. Bueno, de eso es artífice alguien que no está ahora acá, que retornó, que es mi compañera, pero que fue, digamos, también todo su empeño y su corazón que hizo posible que esto se fuera dando. Bueno, y así nos encontramos en diciembre del 2019. Previamente nosotros hicimos ese trabajo colectivo de hacer la baldosa con los nombres de ellos y de encontrarnos, de propiciar un encuentro también entre ellos, de acercarlos a lo que eran en ese momento los organismos de derechos humanos y las instituciones como la Secretaría, los juzgados federales, que se contara y que se fuera reconstruyendo parte de esa historia. Y bueno, desde ahí quedamos como vinculados de corazón, a veces hablando con la frecuencia que no posibilita, digamos, el quehacer cotidiano, pero sí con esos afectos. Y bueno, ahí siguió ese proceso, ahí apareció Andrés, y bueno, así volvimos a reunirnos en esto, en los afectos y en estos gestos de resistencia y de esperanza por un mundo mejor. Así que, un abrazo. Bueno, yo también estoy muy emocionada de ver el archivo que armó Carmenza cuando arrancamos, que eran algunas cartas dispersas, algunas cuantas imágenes de sus familiares que empezaron a traer y parecía un rompecabezas desconectado, ¿no? Cuando nos dice Miriam, Carmenza, de lo que pasó, de esa visita en el 2019, hoy empieza a tejerse ese archivo, esa carne, esa voz, esa memoria, ¿no? Que hoy se hace un libro, que se hace carta, que se hace palabra, pero pues sobre todo que se hace también presencia, ¿no? Porque la memoria es eso, transmitirnos, nombrarnos, recordarnos, no permitirnos olvidar, y creo que estos actos son supremamente importantes. Cuando instalamos esa baldosa en el 2019, fue un primer encuentro en lo que implica la búsqueda de familiares desaparecidos desde el exilio. Y es que buscar fuera del territorio, si ya en el territorio es supremamente complicado y difícil, desde la distancia y atravesando fronteras es aún más. Son más grandes los desafíos, las respuestas institucionales no llegan, pero sobre todo los abrazos y la memoria y el olvido parece que empiezan a ser cada vez más grandes, ¿no? A presentar cada vez más barreras, y empieza a haber un silencio, ¿no? Y un recordar que pareciera quedar solamente entre quienes lo nombraron, lo conocieron,
Por eso es tan importante la dignificación y el seguir sosteniendo estos espacios de memoria, el seguir nombrando, el seguir recordando. Sé que mañana va a haber una placa, ¿no? Se va a instalar una placa a las 11 de la mañana en donde fue desaparecido Delia y Álvaro, ¿no? Delia es su compañera. Y me parece que cuando en el 2019 pensamos nosotros desde colombianos, ¿no? Que tenían más de 186.000 desaparecidos en ese momento, ¿no? Así estaba aumentando un poco. Es también empezar a decirnos cómo y de qué manera empezamos en el espacio público a nombrar y a no permitirnos olvidar. Me parece que esa es la fuerza de las baldosas, esa es la fuerza que tienen las placas, ¿no? Precisamente decirnos aquí estuvo, aquí sucedió, ¿no? Esto aconteció. Y me parece que ese acto de resistencia político, ¿no? ese acto simbólico de memoria que son las baldosas, creo que fue una expresión, pero también una forma de unir y acercarnos a esa memoria que era la familia de Álvaro Herrera y de esas otras familias que esperamos que sigan buscando. Y creo que hoy, cuando volvemos a decir ante estas políticas negacionistas que hoy nos atraviesan, decir fueron más de 30.000 desaparecidos presentes, hoy siempre tiene que seguir siendo la bandera que nos permita juntarnos, abrazarnos, pero sobre todo seguir luchando hasta encontrarnos. Gracias. Bueno, no, gracias. Yo quiero comentarles algunas cosas un poco introductorias también sobre Álvaro que tenemos en el libro. Como que bueno, la idea es ir conociendo un poco conforme avance este encuentro. Y aquí tenemos Álvaro nace en La Palma, Cundinamarca, en 1953. En 1971 sale de Colombia. A la Argentina llega en 1972 a Mendoza. En el 73 empieza a estudiar filosofía en la UBA. En el 74 comienza su militancia en la Juventud Universitaria Peronista. En el 75 pasa a la clandestinidad. Y bueno, en el 77 se secuestró junto a su compañera de estudio, Rosana Alice. Es un poco también comentar como que bueno, está Carmenza, pero también está Miriam, hermana de Álvaro también, está Jairo, otro de sus hermanos, está Rafico, otro de sus hermanos, está Germán, también hermano, está Fernando, también hermano, está Jonas, sobrino de Álvaro, y está Gabriel. Entonces ustedes también, muchas gracias por toda la atención. Ahora la idea nos acompañan Camila y Yeye, que son dos integrantes de Germas. Ellas un poco les van a contar algo también respecto de lo que ha venido pasando. Entonces, Buenas tardes. Ya que vamos a estar todos de pie, si quieren aprovechamos las sillas para los que están por allá. Y aquí atrás hay espacio de presentación. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Pasa un poco así como Mauricio, estoy como muy emocionada con lo que está pasando hoy acá. Los últimos días haciendo cuentas un poco de la convocatoria, yo estaba un poco asustada, la verdad que no habíamos tenido este nivel de convocatoria antes y es muy hermoso como saber que están todos ustedes hoy acá y que en estas semanas que estamos viviendo y en este contexto en el que estamos, podamos estar hoy acá reunidos viernes a la tarde. Que nos volvamos a encontrar con muchos compañeros y bueno, nos conozcamos con unos nuevos, así que de verdad muchas gracias por estar acá hoy. Y agradecerle a Andrés por habernos invitado a participar del evento.
Ahora les vamos a contar un poco más de nosotros. Y bueno, agradecerle por haberme permitido acompañar como todo el proceso que nos permite estar hoy acá. Nosotros somos un colectivo de migrantes colombianos, acá vemos algunos otros no pudieron venir. Nos llamamos Generación B Más Argentina, tenemos ya casi 4 años, en agosto cumpliríamos 4 años, y conformamos este colectivo cuando unos comisionados de la más reciente Comisión de la Verdad de Colombia vinieron acá a la Argentina, a la Exedno, a Leonardo Conti, a traer el informe final que hace como un contexto inmenso de los últimos 60 años de conflicto armado colombiano. Para quienes no saben, esa Comisión de la Verdad hace parte del Sistema Integral para la Paz junto al esquema de justicia transicional, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas junto a la Comisión de la Verdad conforman ese sistema para la paz, y eso se conformó tras los últimos acuerdos de paz en Colombia en el 2016. Así que bueno, en ese momento nos empezamos a juntar con otro montón de compañeros colombianos migrantes con la idea de visibilizar y hacer algo de pedagogía y de apropiar algo de esa información que había construido la Comisión de la Verdad, y que esos más de 30.000 testimonios de víctimas que recogieron en esos informes no quedaran en esos libros, que son 12 tomos, y que pudiéramos apropiar esa información y seguir transmitiendo y seguir generando espacios de discusión y de diálogo sobre lo que pasa en Colombia y lo que nos sigue pasando con lo que pasa en Colombia. Con el tiempo ese objetivo se fue ampliando y sobre todo en ese encuentro con otros colectivos migrantes y con otro montón de espacios que hacen parte del movimiento de derechos humanos en Argentina. Bueno, se fue ampliando ese diálogo y se fue como ampliando ese horizonte que habíamos construido. Y entonces también nuestro trabajo ha sido, más allá de esa visibilización y de esa pedagogía, seguir dando esos espacios de diálogo y esos espacios de aprendizaje que construimos y que seguimos continuamente construyendo, entrelazándonos con ese movimiento de derechos humanos de Argentina del que aprendemos todos los días. Como les decía, vamos a cumplir recién 4 años, así que somos jóvenes para lo que respecta a otros colectivos de organizaciones de colombianos en Argentina. Creo que ese camino, así como el que cuentan Viviana y Mauricio justamente, nos abrió camino y vamos haciendo pasos en ese camino que ellos nos fueron abriendo, y un montón de colectivos y organizaciones que se han organizado acá para seguir visibilizando lo que pasa en Colombia, así que lo que hacemos nosotros hace parte de ese camino que ya abrieron otros muchos compañeros, que de ahora un poco de eso Cami también nos va a contar. Y después les quería contar sobre este bordado que tenemos acá. Hay un colectivo argentino que se llama Bordando Luchas, que está haciendo una convocatoria muy amplia que se llama No Me Olviden, y que está convocando a hacer bordados de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos para tenerlos todos juntos el 24 de marzo. Así que, bueno, sumándonos a esa convocatoria, hace unas semanas nos juntamos con algunos compañeros acá, justamente en este mismo espacio, a hacer ese ejercicio de bordado colectivo. Nosotros tenemos registro de 5 compañeros colombianos detenidos desaparecidos que están dentro de los 30.000. Dentro de estos está Álvaro, que es el motivo que nos reúne hoy acá, pero nos recordamos a los 5 siempre, a Berta, a Álvaro, a Alonso, Washington y Jairo. Ese día no solo nos juntamos a abordar, sino a recordar parte de su historia de vida, de su historia de migración y de su historia de militancia acá en Argentina, y con la idea de hacer memoria, pero además de reflexionar sobre cuánto de esas vidas de esos compañeros también está en nosotros, cuánto de lo que nosotros hacemos está vinculado con lo que ellos también estaban proponiéndonos
Así que, bueno, es una manera también de recordarlo y así como les decía el otro día en una merienda que hicimos, esto ya es muy personal y es, está siendo un contexto muy difícil y muy doloroso. A mí en lo personal me está costando mucho ver de dónde agarrarme y a qué aferrarme. Y bueno, volver a hacer esa reflexión sobre estos compañeros y pensar cuánto de ellos están en nosotros, me hizo pensar que es importante que sigamos todos los días poniendo en valor lo que cada uno de nosotros está haciendo. Está haciendo todo muy abrumador, así que se pierde de vista y la verdad que cada uno de nosotros está haciendo un montón y es volver a poner en valor eso y seguir visibilizando que estamos haciendo un montón de cosas y que hacemos parte de ese camino que también otro montón de compañeros nos han enseñado. Muchas gracias por estar acá, por encontrarnos y hacer este ejercicio de memoria, recordar a Álvaro y a todos los compañeros que en este momento no están. Gracias a la familia de Álvaro, a Andrés y a que ustedes hayan sacado este tiempo para encontrarnos. Nosotros, como contó Yeye, somos una organización, un colectivo que viene mutando y que se ha unido a ese entramado de colombianidad y de colectivos migrantes que vienen trabajando por la justicia, por la memoria, y queremos hacer un ejercicio de memoria, así que voy a leer porque voy a nombrar algunas organizaciones y no quiero como que se me pase nada por alto, así que bueno, vamos a hacer ese ejercicio juntos. Yo voy a empezar y vemos cómo nos va. Me cuentan cómo nos escuchan. Así que bueno, en estos minutos que nos quedan, queremos hacer un breve ejercicio de memoria, como venimos haciéndolo en GB+, a partir de lo que hemos recorrido, a nuestro modo. ¿Qué significa eso? Significa tener presentes 3 claves. Primero, que la memoria es una disputa constante. Nos lo ha enseñado Argentina. Segundo, que debemos apostar por una narrativa en la que seamos parte. Durante años nos hemos narrado en Colombia desde la violencia, pero olvidamos que si no hemos colapsado, si hemos resistido y nos hemos transformado, ha sido gracias a la lucha persistente de todos los compañeros que han creído en el cambio social, en la paz y en el pueblo. Y tercero, que nuestros desaparecidos no son cifras, son historias de vida, luchas atravesadas por infinitas contradicciones. Son los sueños de Álvaro, los anhelos de Berta, de Alonso, de Washington y de Jairo. Álvaro en sus cartas le escribió a Carmenza sobre la situación en Argentina. Le preguntaba por Colombia y expresaba su interés por saber cómo estaba ella y su familia. Leídas hoy, esas palabras nos hablan del cambio complejo que se vivía en este país y de lo que significa hacer activismo en la migración. Habitar 2 territorios a la vez, luchar por un horizonte distinto allí donde estamos, sentir la preocupación por nuestra tierra y al mismo tiempo sostener el afecto por quienes amamos. La lucha persistente de Álvaro y su convicción por una Latinoamérica unida y soberana han sido visibles en el trabajo de diversas organizaciones, colectivos, voluntades que han apostado por la construcción de paz, el reconocimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia, como nos contaba Mauricio y Viviana. En 2024, GB+, ganamos una beca con el Ministerio de Cultura, Artes y Saberes de Colombia y emprendimos una investigación sobre las prácticas organizativas de la colombianidad en Argentina. Con ello construimos una exposición itinerante llamada Voceadores por la Paz. ¿Está iluminando? ¿Nos asustamos? ¿Pero estamos bien? ¿Sí? Bueno, vamos a terminar y cualquier cosa vemos qué hacemos. Bueno, construimos esta exposición itinerante y en ella recuperamos expresiones culturales, políticas y artísticas desarrolladas por la comunidad colombiana. En 2016, a puertas del plebiscito para refrendar los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC en La Habana, voluntades y organizaciones como Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y colectivos como MEPCOPA se articularon en la campaña La Paz sí es contigo, a través de festivales, plantones, marchas y espacios de debate para acompañar un momento histórico y decisivo para el país. 3 años después, resonaba en la avenida 9 de Julio el grito "A parar para avanzar, viva el paro nacional".
Ese 21 de noviembre de 2019, cientos de colombianos se movilizaron hacia el obelisco para acompañar las protestas en Colombia y visibilizar las violaciones a los derechos humanos ocurridas por el Estado en el marco del ejercicio de la protesta social. Las movilizaciones, las expresiones culturales en el espacio público y el trabajo en red entre colectivos de colombianos y organizaciones argentinas hicieron posible iniciativas como el Informe de Violaciones a los Derechos Humanos, elaborado por la Misión de Solidaridad y Derechos Humanos que recorrió Colombia. También, ante la necesidad de sostener un espacio de discusión y construcción colectiva, emergió la Asamblea de Colombianos de Buenos Aires, integrada por diversas voluntades y estrategias de lucha que entre 2019 hasta 2021 acompañó las resistencias del pueblo colombiano. Faltan 3 páginas. Posteriormente, ya vamos terminando, el 28, es que hemos hecho mucho la colombiana. El 28 de junio de 2022, en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, como contaba Yeye, la Comisión de la Verdad entregó a la sociedad colombiana el informe final Hay futuro si hay verdad, fruto de más de 4 años de trabajo que integró la pluralidad de voces del territorio y del exterior. En este informe hubo un capítulo muy especial para quienes estamos afuera de la Colombia, fuera de Colombia. Fue resultado del trabajo en red entre organizaciones y víctimas en el exilio que lograron que sus voces fueran tenidas en cuenta en el proceso de esclarecimiento y construcción de verdad. Es así como desde Argentina, organizaciones como MECOPA, el Foro Internacional de Víctimas, Veranca, junto con otras organizaciones argentinas, como Memoria Abierta y CAREF, se unieron a una red de aliados del Cono Sur que aportó a la construcción de paz de este capítulo. 2 meses después de la entrega del informe, un 5 de agosto del 2022, ese informe fue presentado a la comunidad colombiana en Argentina en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Ese día, voluntades y organizaciones decidimos entretejer esfuerzos para difundir ese informe y seguir aportando a la construcción de paz. De todo este devenir organizativo surgimos nosotros. 3 años después y un poco más, desde GB Más Argentina, persistimos en poner en valor la memoria, la construcción de paz y nuestra identidad migrante para tejer redes, hablar del nunca más, de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y en medio de un contexto hostil, como nos contaba Yeye, y lo sentimos día a día, y de un gobierno negacionista, reivindicamos que migrar no es un delito, que migrar es un derecho humano, y agradecemos a todas las organizaciones que han apostado por seguir construyendo memoria, a la familia de Álvaro, a todos quienes desde la militancia, el arte, la juntanza y la convicción política han creído y siguen creyendo que es posible transformar. Gracias a las colectividades y espacios argentinos y migrantes que nos han acogido e inspirado para continuar trabajando por la memoria colectiva y los derechos humanos. Y agradecemos especialmente a nuestros compañeros que soñaron y militaron por un mundo más justo y digno. Para todos que hoy no están acá, pero permanecen en nuestra memoria y en nuestras luchas. Álvaro Herrera presente, Berta Restrepo presente. Ahora y siempre. Berta Restrepo presente. Ahora y siempre. Jairo Herrón presente. Ahora y siempre. Washington Barrios presente. Ahora y siempre. Alonso Durango presente. Ahora y siempre. Y los 30.000 compañeros y más detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Gracias. Bueno, no, gracias. Vamos a presentar ahora el libro con Martina. Voy a dar un breve contexto también de cómo llegamos acá. Y esto empezó cuando yo llegué de Argentina, fui a hacer el trámite de DNI en el consulado, vi esos 5 nombres, los anoté y un poco empecé a googlear y a buscar, porque no era algo que tenía como en el radar, quería ser colombianos acá en esta situación. Y empecé un poco buscando, después se dio algo que yo siento que es más bien anecdótico. Estaba cursando una maestría en periodismo narrativo y una maestría hay que hacer investigación. Sin embargo, esto no es un tema, no es un tema y un poco también hay que abordar las cosas haciendo esas diferencias porque se fue convirtiendo en algo mucho más grande.
había un chico colombiano, Juan David López, periodista, hizo una nota muy nota, pero muy valiosa, en la que habría un poco más y hablaba de esta experiencia del 2019 y el medio de contacto de Carmenza. Ahí empezó como un proceso de diálogo también con sus otros hermanos y hermanas, para ir conociendo un poco más, haciendo preguntas más allá de la noticia, ¿no? Como que, bueno, ¿y qué tipo de fútbol le gustaba a Álvaro? Yendo a buscar ese tipo de cosas. Para la escritura de un libro que es literario, que es narrativo, ese libro no es pero bueno, también se hizo. En ese proceso aparece una persona como Mora. Mora ya no está acá, es argentina, pero ahora está justo en Colombia, tiene una relación estrecha con Colombia, entonces va y viene. Pero también empezamos una serie de diálogos, porque salió una nota en 070 el año pasado, donde se hablaba un poco más, ¿no? Como que en esa nota la idea era hablar algo más de Alonso, de Washington, de Berta y de Jaime. Esa nota salió, Mora la leyó y me comentó que bueno, que ella estaba con un tema de su familia, porque su abuela está en la misma condición y no le estaba pudiendo conversar. Entonces digamos que también un poco entre las conversaciones y yo contándole el proceso, logró abrir ese tema también con su familia. Mora es importante, aunque no esté acá, porque es impulsor, es como un motorcito para hacer cosas. Y bueno, en esas conversaciones como que llegábamos como que, bueno, en el libro que hay un trato con el archivo, porque bueno, es crónica, entonces hay un tratamiento narrativo y literario de ese material, pero la idea era dejar un poco esto también como Álvaro lo escribió. Yo voy a leer el prólogo del libro, que es una carta para la familia Herrera. Yo había pensado en algo más formal, pero bueno, toda esta historia está atravesada por cartas, y un poco también era hacer algo en ese sentido. Ahí voy. Hermanas y hermanos Herrera, la primera idea que tuve para presentarles este libro, en el que se completan las cartas y el archivo que componen la memoria escrita de Álvaro, su hermano, fue un prólogo. Sin embargo, no tardé mucho en entender que lo mejor era escribirles una carta para ser consecuente con la forma en que yo lo conocía a él. Cuando Carmenza compartió conmigo las cartas, se me abrió un universo que estaba guardado por casi 50 años en una persona. Con la transcripción del material vino, a su vez, un nudo en el estómago, o muchos. Y a veces, cuando recordaba que aquellas cartas las había escrito un muchacho de no más de 23 años, ese nudo se desanudaba y acrecentaba mi curiosidad para saber más sobre quién era aquel chico tan lúcido y comprometido con su país adoptivo. Antes de hablar con Carmenza por primera vez tenía solamente un nombre, una fotografía y un número de caso. Después de esa primera vez, Álvaro tomó forma, quizá porque una interioridad tan fuerte como la suya no podía quedar en el olvido de la intimidad de un relato familiar. Vidas así, cuando son arrebatadas del mundo físico, se mantienen en un lugar, esperando una segunda oportunidad para hacer ruido entre los vivos. Ese ruido no se extinguió gracias al cuidado que Carmenza ha tenido con las cartas. Álvaro salió de la Argentina como si fuera Colombia. Todo ello pude saberlo y conocerlo de voz de la maestra Silvia Delfino, amiga, militante y sobreviviente de una época que también la persiguió a ella. Gracias a las largas conversaciones que tuve con Silvia, pude conocer más a fondo todo aquel espectro político argentino de la década de los 70. La generación de Silvia conquistó la democracia para el pueblo argentino, pero no encontró la tranquilidad en la vejez y enfrentan el día de hoy problemas y represiones similares en su condición de jubilados, pero aún así se mantienen en las calles. En sus relatos sobre aquellos años y en sus modos de resistencia hay un coraje y un amor por los otros combativo que dista de esa actitud de melancólica cancelación del futuro que imponen como efecto colateral a aquellos empeñados en cercenar derechos. Mientras transcribía las cartas y escribía así otro libro narrativo sobre Álvaro, que espero que pronto se pueda publicar,
para entregarlo en cada una de sus manos. Leí unas líneas de un texto corto en donde se citaban las palabras de una autora argentina llamada María Moreno. Ella decía lo siguiente: la transcripción es un pacto, no un registro del escribiente. Cuando la leí, asumí otro compromiso con las cartas que guardan la intimidad de su familia. Por eso comencé a preguntarme sobre cuál era mi pacto para con la memoria de sí mismo que Álvaro volcó en sus cartas. La respuesta, más o menos, fue la siguiente: el pacto está en llevar a cabo un acto mágico, el de ver y escuchar a la persona mientras escribe, activar su presencia, y los activadores son las baldosas y las cartas, las conversaciones con sus vivos. El pacto está en escribir un libro en el que el joven desesperado es igual de importante al militante convencido. El pacto está en escribir sobre ese sueño suyo de querer ser escritor. Ya tomo la pastilla. También.